pastora Selma Lee Descartes, pastora del ministerio Primicias Ministry. Somos una congregación de raíces hebreas, una quejilá de raíces hebreas. En esta noche, día de Shabbat, vamos a estar ministrando sobre la parashá que se titula Tzav, T-S-A-V. Y esa palabra, Tzav, esta parashá, se titula ordena o encomienda, ¿ok? Y la encontramos y vamos a comenzar con Levíticos capítulo 6, versículo 9. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar seguirá ardiendo en ella. Vamos a orar para que el Señor traiga revelación de su palabra y nosotros podamos transicionar a una relación más íntima con Dios, más cercana con Dios y de más obediencia a su palabra. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, soberano, amo del universo. Reverenciamos tu presencia, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Bendito eres tú, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Has escogido a Israel para ser tu esposa y para reinar juntamente con ella hasta los confines de la tierra. Te damos las gracias y pedimos, Señor, que por medio de esta prédica, Señor, tú traigas revelación de tu palabra a todo aquel que le escuche con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a aprender y a transicionar a otros niveles. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Bien, hermanos, como estaba explicando, esta parashá se llama Tzav y quiere decir ordena o encomienda. Antes de continuar, yo siempre trato de explicar a los que nos escuchan o comienzan a dar los primeros pasos en raíces hebreas, me gusta explicar lo que quiere decir la palabra parashá, que quiere decir porción bíblica. Y que todas las parashot están divididas en 54 porciones, o sea, el Pentateuco está dividido en 54 porciones. Y el propósito es lograr una unidad, un ejab, en el pueblo de Dios, donde todos estemos leyendo lo mismo y estudiando lo mismo. Y está dividida en 54 porque de esa manera al año ya hemos leído toda la Torá. Y la Torá quiere decir los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, hermano, en estos momentos, por causa de eso, todos los judíos están leyendo lo mismo y estudiando lo mismo. Todos los mesiánicos están estudiando y leyendo lo mismo que nosotros, y nosotros los de raíces hebreas pues también estamos leyendo y estudiando la parashá número 25. Esta es la parashá. Lo próximo que trato de explicar siempre que comienzo a ministrar es que nosotros no somos judaizantes como se cree y se comenta por ahí. Tampoco somos mesiánicos. No somos una religión nueva, siempre trato de explicarlo. No somos una nueva denominación tampoco, sino que somos el último movimiento del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Que está llamando a su pueblo a ser parte de la nación de Israel. Porque la iglesia cristiana siempre nos enseñó que nosotros somos la iglesia gentil y no existe tal cosa
en la escritura. La quejilá, porque se dice quejilá, que quiere decir iglesia, la quejilá, la congregación, no es gentil. La palabra gentil más bien quiere decir idólatra, y no es gentil. Nosotros somos el pueblo santo de Dios y somos israelitas. Esa es la novia del Señor, es Israel. Bien, en estos tiempos Dios ha levantado el movimiento de raíces hebreas. Así se le dice a este movimiento, a esta revelación, raíces hebreas. Y hemos sido más bien escogidos para la tarea de traer y llevar la última revelación del Espíritu Santo para este tiempo. ¿Ok? Y hemos sido llamados y escogidos por Dios para enseñarle al pueblo cristiano que debe de hacer correcciones en muchas cosas que aprendimos mal. Y hacer correcciones quiere decir tikkun en el idioma hebreo. Y tenemos que aprender a hacer tikkun, abrir nuestra mente. ¿Ok? Debemos de ser conscientes de que hemos sido deficientes en nuestro servicio a Dios y tenemos un conocimiento muy errado muchas veces debido a que tenemos cosas que hemos aprendido que yo las llamo verdades incompletas, verdades incompletas. Así que tenemos que abrir nuestra mente, ampliar nuestra mente para poder transicionar, ¿ok? Reaprender, borrar aquellas cosas que aprendimos mal, porque ahora en este tiempo el Espíritu Santo de Dios está trayendo revelación de su palabra a otros niveles superiores. Nos está llevando a unas atmósferas diferentes, superiores a la anterior, a unas esferas superiores a la anterior. Y por eso es que tenemos que estar muy apercibidos de hacer tikkun, de hacer correcciones. Quítese de la mente la idea de que usted todo lo que aprendió es lo único que existe. No, nosotros no podemos limitar a Dios. Eternamente y para siempre estaremos estudiando, aprendiendo de Dios, cada día perfeccionándonos más y más y más y más y aprendiendo. Entonces, eso en el mundo se llama educación continua y existe hasta en todas las profesiones. Cuanto más en nuestra profesión de servir al Señor tenemos que aprender. Y es bueno que ampliemos nuestra mente para poder transicionar a niveles superiores. Bien, esta paracha, como dije, la paracha de esta semana se titula Encomienda o ordénale. Ordena al pueblo lo que debe de hacer. Y es necesario que usted entienda que el Antiguo Testamento es un documento vigente que no fue abolido, no ha sido abolido, menísimo, por Yeshua HaMashiach. Nunca. Él claramente lo enseñó. Yo no he venido a abolir la ley, no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a abolir los profetas, o sea, todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. Yo no he venido a abolir los escritos. Claramente el Señor lo enseñó una y otra vez. De hecho, después de esas palabras dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y esto es algo que tenemos que cambiar aquí en nuestra mente, porque se creó una fortaleza mental muy alta y muy fuerte, donde nosotros simplemente estamos aferrados a la idea de que cuando Yeshua vino, Él eliminó la ley. Él la cumplió y como Él la cumplió, Él la eliminó. En ninguna parte de la Escritura usted encuentra, esas son especulaciones. Nunca el Señor dijo eso, muy por el contrario. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que es bien importante que usted entienda que
el Antiguo Testamento no ha sido abolido, no ha sido cambiado, no ha sido eliminado. De hecho, hace unos cuantos años atrás, cuando todavía no estaba este movimiento de que se abolió el Antiguo Testamento, nosotros cantábamos: en ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. El mismo que fuiste ayer, serás hoy, serás siempre. Un Dios todopoderoso que nunca cambia, que nunca miente. Y wow, cantábamos ese corito, estábamos claros que Dios no había variación, que Dios no había cambiado, que Él seguía siendo el mismo. Sin embargo, todo eso con los años fue cambiando y a nosotros nos metieron en la cabeza que no tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, no tenemos que estudiar las leyes, no tenemos que cumplirlas. Y caímos en unos errores muy terribles, muy fuertes. Entonces, hay una cosa que vino Jesús a hacer, claro está. Yeshua no vino a abolir, pero sí vino a completar lo que está escrito, a completarlo, o sea, a perfeccionarlo, o sea, a llevarlo a niveles superiores, pero nunca a eliminarlo, no, eso es un error, pero sí a completarlo, a finalizarlo para que pudiéramos entender asuntos espirituales a niveles superiores, eso sí. Por ejemplo, esta paracha trata de una encomienda o de una orden, una ordenanza mandatoria que no podemos pasar por alto. ¿Qué cosa no podemos pasar por alto? Vamos a leerlo. En Levíticos capítulo 6, versículo 9, vamos a leerlo nuevamente, dice Dios hablándole a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley, le dice, esta es la ley. O sea, hay un principio espiritual cuando dice, esta es la ley. De la ofrenda quemada, ¿ok? La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. Quiero que sepa algo. Este fuego del altar del que el Señor está hablando aquí se le conoce también con el fuego perpetuo, porque este fuego que estaba encendido sobre el altar y consumía las ofrendas, era un fuego que más bien descendió del cielo. No hubo hombre, no hubo un sacerdote, ni Aarón ni sus hijos, ni Moisés encendieron el fuego del altar para consumir la ofrenda. No. Esta ofrenda fue consumida con el fuego que el Señor mismo encendió. Y esto es lo tremendo y lo importante del asunto. Que este fuego que estaba en el altar consumiendo la ofrenda tiene un mandato de parte del Señor a que tenía que mantenerse encendido todo el tiempo. Ese fuego no se podía apagar. Israel, los sacerdotes, se mantenían todo el tiempo ocupados en mantener ese fuego ardiendo, porque ellos no lo encendieron. Fue fuego que descendió del cielo y prendió el altar para consumir esa ofrenda. Ahora, voy a hacer una pregunta en relación a esta ley que el Señor dice, en esta ley dice, mantendrás el fuego del altar encendido toda la noche hasta la mañana y después lo volverá a arreglar
para que ese fuego siempre esté consumiendo el holocausto. Fíjense bien, por lo tanto, como eso es una ley espiritual, yo hago una pregunta. ¿Esta ley que acabamos de leer se dejó de cumplir realmente? No. Esta ley sigue vigente. Nunca esta ley ha dejado de ser. Pero, ¿de qué manera está vigente? ¿Por qué está vigente? Esto es importante que nosotros nos preguntemos. La segunda pregunta que me gustaría hacer es esta. Si está vigente, ¿cómo la podemos nosotros llevar a cabo ahora que Yeshua vino al mundo? Yeshua eliminó esa ley. Ya no existe esa ley. O todavía existe esa ley porque una ley del Antiguo Testamento realmente trasciende a la eternidad. Esa ley, ¿cómo podemos demostrar que está activa, que está vigente, que no ha caducado, que no ha sido eliminada? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos entender que nunca Dios abolió la ley? Entonces tenemos que hacernos esas preguntas porque son importantes para nosotros poder tener una relación cada vez más pura con el Señor al seguir sus instrucciones y no desobedecerlas. Entonces, no podemos pasar por alto que el fuego del altar siempre tenía que estar encendido, porque lo dice así en Levítico 6, 12, 13, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, debemos de pensar y preguntarnos, ¿habrá cambiado Dios sus leyes de mantener el altar encendido? Porque es una ley del Antiguo Testamento. Los que creen que las leyes caducan, las abolieron, vino Yeshua y ya pasaron, ellos van a contestar, sí, claro que sí, esa ley ya se cumplió, ya no existe. Pero nosotros los entendidos, los que tenemos revelación de la palabra, y más para estos tiempos, tenemos una contestación diferente. Nosotros decimos, sí, claro que sí, claro que tiene que estar, que tiene que estar vigente, claro que sí. Y hace unos años, nosotros en el cristianismo cantábamos una canción que yo la recuerdo con mucho cariño porque fueron aquellos tiempos tremendos donde había un avivamiento espiritual muy lindo. Y cantábamos en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Entonces, cantábamos aquel corito entendiendo que había un altar en nuestro corazón y que en ese altar que estaba en el corazón de nosotros había un fuego encendido
porque había un holocausto constantemente puesto sobre el altar de nuestro corazón que se estaba consumiendo y que no lo podíamos dejar apagar, porque realmente quien encendió el fuego en el altar de nuestro corazón fue el eterno Adonai. Entonces, existe todavía ese altar, existe una ofrenda encendida, existe una ofrenda quemada, que quiere decir el holocausto, existe un fuego constante que quema la ofrenda que se encuentra en el altar de nuestro corazón. Y usted y yo sabemos, porque llevamos muchos años en Cristo, muchos años, y ahora el Señor quiere que conozcamos a Cristo a otros niveles, al nivel de llamarle Mashiach, el Mesías, al nivel de llamarle Yeshua, que es el nombre de él en hebreo. Y usted y yo sabemos que si no existe esa ofrenda en nuestro corazón, si no existe ese holocausto en nuestro corazón, si no existe ese altar en nuestro corazón, entonces no hay perdón de pecados de culpa. Porque eso es lo que significa el altar en nuestro corazón. Que nosotros recibimos a Yeshua y levantamos un altar en nuestro corazón. Y ese altar lo encendió el Espíritu de Santidad. Y nunca podemos dejar apagar ese fuego. Porque los hermanos que han dejado apagar ese fuego se encuentran en el mundo, se encuentran apagados, se encuentran desconectados de una relación íntima y profunda con Dios. Y usted y yo sabemos también que de la misma manera que esa ofrenda de ese altar tipifica a Yeshua, también sabemos que a la misma vez nos tipifica a nosotros, porque el Eterno pide que nosotros mismos, al igual que Yeshua, estemos ardiendo en ese altar, nos estemos ofreciendo en sacrificio al Eterno en ese altar. Nosotros lo sabemos eso, ¿ok? Y que el Señor pide en su palabra que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio vivo y santo a Él en el altar del Señor. Digo, eso dice la Escritura, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿cambió la ley? Pues claro que no cambió la ley. Se hizo más real, se hizo más personal, se hizo más pura, se hizo más santa. El hecho de que viniera Yeshua no quiere decir que nosotros, pues esa ley la eliminamos. No, muchachos, esa ley cobró valor, cobró fuerza, cobró una realidad, trascendió a unos niveles superiores. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es después que usted se muere, es ahora en la vida. Ahora, mientras usted esté vivo. Que ofrezcáis y que presentes vuestros cuerpos en sacrificio. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es lo racional. O sea, que es lo que tiene sentido común en relación con lo que Dios en el Antiguo Testamento le pedía a los sacerdotes que hicieran en el altar. Entonces, entendemos que Elohim quiere que nosotros lleguemos a hacer una ofrenda en obediencia, en entrega, y que en estos tiempos no lo hemos logrado. Fíjense bien, han pasado 2020 años y todavía nosotros no hemos logrado entender que tenemos que cumplir la ley
por medio de Yeshua HaMashiach, porque toda la ley o toda la Torah, toda la escritura, dice la Biblia, que es Yeshua hecho carne, por así decirlo, o la palabra de Dios, la Torah hecha carne. Y esto, hermanos, si Él es la Torah viviente, si Él es la Torah viviente, pues nosotros al estar escondidos en Él, también somos la Torah viviente. Y tenemos que vivir de acuerdo a la Torah. Y estoy tratando de usar un vocabulario simple para que usted pueda entender el mensaje de esta paracha. Porque ahora mismo nos encontramos en un punto donde el Eterno está tratando de arreglar y poner en orden su casa. Y su casa es Israel. Y su casa es el corazón de cada creyente. Y Dios está poniendo en orden todas estas cosas y trayendo revelación. Él no se va a desatender de nosotros, no nos va a dejar en ignorancia a sus promesas, sus pactos, su ciudadanía. No lo va a hacer. Ahora mismo el Espíritu de Dios está apresurando su palabra, poniendo su palabra por obra de manera rápida, porque Yeshua viene de camino, viene a buscar su pueblo, a reunirse con su pueblo, y su pueblo se llama Israel. Y todo creyente, todo cristiano, todos los cristianos nacidos de nuevo, con espíritu de santidad, son israelitas para el Señor, son israelitas. Y tiene que llegarte esta revelación. Entonces, todavía nosotros no acabamos de entender, no hemos entendido que el Señor no ha cambiado, que en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. No hemos entendido que todavía no hemos entendido que somos Israel, que somos su pueblo, y no hemos entendido que la ley está vigente, está activa. Entonces el cristianismo se desvió hace unos cuantos años atrás, como para el 1990, diría yo, comenzó el cristianismo a desviarse de esta realidad que estamos hablando ahora. El cristianismo se bloqueó mentalmente con la teología del reemplazo. Comenzó a imaginar, a creer que Dios eliminó al pueblo judío y al pueblo israelita y nos colocó a nosotros en esa posición. Entonces llegó el momento en que el evangelio se diluyó, el evangelio se comercializó, el evangelio se volvió común, y se canalizó para filosofías baratas, fraudulentas. Llegaron los falsos profetas, y esto está escrito en la Escritura. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 dice el rabino Shaul, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y vosotros mismos, y de vosotros mismos, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, que surgirían pastores y profetas y evangelistas con intereses personales y desviarían y se levantarían contra el rebaño como lobos rapaces y no iban a perdonar el rebaño del Señor. Eso está clarito en Hechos capítulo 20, versículo 29, y quien lo dijo fue el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo, porque él sabía que no los iba a volver a ver. Le dijo: mire, esto va a suceder. Y ahora mismo pues nosotros
todas estas doctrinas que nos desviaron, la doctrina de la gracia, la doctrina de prosperidad, la doctrina del reino, nos desviaron tremendamente. Y esa desviación trajo mucha confusión. Precisamente en estos momentos muchos pastores y muchos ministros y muchos evangelistas no saben ni qué le van a decir al pueblo, porque toda la teología de ellos, de esa teología, yo le llamo la ensalada de los últimos tiempos, gracia, prosperidad y reino. Unas doctrinas equivocadas, erróneas completamente, que hicieron que el cristiano no sabe ni en dónde está parado, no sabe a quién creer, ha dejado el evangelio, se fueron de las congregaciones, escuchan las congregaciones, escuchan a los pastores de las congregaciones predicar y ya ni les interesa, porque son predicaciones de motivación, son predicaciones, como digo yo, chi, chia, chi, chia, chia, estas predicaciones que no traen solución, que no traen paz, que no traen gozo, que no traen conocimiento profundo de Dios. Entonces, pues, para colmo de los colmos, son predicaciones que te enseñan una fe intergaláctica, una fe de wow, Dios mío, te puedes tirar de un piso número 7 y no te va a pasar nada. Esta fe almática y la fe, vuelvo a repetir, de la fe bíblica no tiene que ver con tú creer ciegamente en algo, no tiene que ver con un emocionalismo, no tiene que ver con nada de eso. Yo he explicado muchas veces, perdón, que la fe tiene que ver con obediencia a la Torá. Bien, yo entonces, esta mentira nos atrasó tremendamente en nuestro retorno a casa y ha traído muchas preguntas y viene mucha confusión y mucha angustia. Entonces, la última vez que yo ministré el viernes pasado o el sábado pasado, yo hice las preguntas que todo el mundo se las está haciendo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el planeta Tierra? Esto que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Y yo voy a exponer varios versículos bíblicos que hablan sobre estos tiempos que usted y yo estamos viviendo. Isaías 24, verso 1, mire lo que dice. Dice que Yahweh vaciará la tierra. Dice, he aquí que Yahweh vaciará la tierra y la desnudará. Ahora, ¿de qué cosa él vaciará y desnudará la tierra? Vamos a leerlo, se encuentra en Isaías 24, versículo 2. Dice, al sacerdote y al pueblo le sucederá lo mismo. Al esclavo y a su ama, lo mismo. A la criada y a su ama, lo mismo le sucederá. Al que compra y al que vende, lo mismo. Al que presta y al que toma prestado, lo mismo le sucederá. Al acreedor y al deudor, lo mismo. Dice luego, porque fue Yahweh quien habló esta palabra. Oh, my God. ¿Qué es esto? Entonces, ¿de qué cosa la vacía realmente? Bueno, la vacía
de prejuicios sociales, porque él dice, lo mismo le va a suceder al sacerdote que al pueblo. Lo mismo le va a suceder al esclavo que a su amo, a la criada y a su ama, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado, al acreedor y al deudor, porque fue Yahweh quien habló esta palabra. Entonces, esa es una de las cosas que va a suceder. Estamos en un punto donde lo mismo da si eres de una clase social alta como si eres de una clase social baja. Lo mismo da si eres rico como si eres pobre. Lo mismo da si tienes posesiones como si no las tienes. Lo mismo da si vende como si compra. Porque Dios va a ponernos en una situación donde todo el mundo va a quedar confrontado con una realidad. La realidad de que Dios está vaciando la tierra y desnudándola de todos esos prejuicios sociales. Ahora vamos a ver otra cosa que el Señor dice en relación a la tierra en estos tiempos. Dice, o deja saber que la tierra se va a enfermar. O dice así, dice, dejad saber que Él enfermará la tierra. Isaías 24, ahí mismo, el versículo 4 y 5, dice, se destruyó la tierra. Ahora mire la palabra que usa. La tierra enfermó. Dice, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, se contaminó. Y mire cómo se contaminó. Dice, se contaminó bajo el control de sus moradores. Ahora, ¿por qué se contaminó? Porque lo está diciendo claro el Señor aquí. Enfermó la tierra. Los pueblos grandes, los pueblos altos, los pueblos importantes se enfermaron, se contaminaron bajo el control de los moradores de la tierra. ¿Quién inventó este virus? ¿Dónde crearon este virus? ¿Quién lo creó? Los que controlaban a los moradores de la tierra. Ahora, mire qué tremendo. ¿Y por qué se contaminó la tierra? Y leemos lo que dice, por favor entienda lo que está diciendo, porque mire lo que dice la escritura. Porque traspasaron las leyes, traspasaron la ley, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. ¡Wow! El pacto eterno es que en Yeshua HaMashiach y por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach entramos en el pacto eterno de que nosotros seríamos el pueblo de Dios, protegido, lavado en la sangre del Cordero, limpio de todo pecado, injertado en el pueblo de Israel, con derecho a ciudadanía en Israel, con derecho a los pactos, con derecho a las promesas. Y ese pacto, ay Dios mío, de ese pacto tiene derecho todo el mundo. Por eso dice, falsearon el derecho, ¿ok? Quebrantaron el pacto eterno. En otras palabras, esta contaminación y esta enfermedad es para que entendemos que existen asuntos espirituales que deben de ponerse en orden, examinar, indagar si de verdad estamos cumpliendo las leyes de Dios, examinar e indagar si de verdad estamos exponiendo a las personas el derecho de conocer el pacto eterno. Eso nos toca a nosotros los pastores, ¿ok? Examinar e indagar si de verdad
estamos exponiéndole a las personas el derecho de conocer el pacto eterno. Yo sé que esta palabra se va a quedar en tu corazón. Tú la vas a meditar y vas a arreglar y poner tu casa en orden. Vas a arreglar y poner tu corazón en orden y vas a activar la ley del Señor, porque para eso es que el Señor nos está encerrando en nuestras casas. Cero contacto con las personas de afuera. Métete en tu aposento, cierra la puerta y escóndete, porque mi ira se está derramando. Estoy empezando a derramar mi ira sobre la tierra. Entremos a cuenta ahora y dime si tú estás dispuesto a entrar en el pacto eterno conmigo. Yo no quiero ya más coqueteos. Yo no quiero más jueguitos a las escondidas. Ya no me interesan tus alabanzas de mentira, ni tus predicaciones de mentira. No me interesa tu apariencia. Lo que me interesa es que tú me entregues verdaderamente tu corazón y lo ofrezcas en el altar. Tu corazón, ofrécelo en el altar, en holocausto vivo, santo y agradable. Así que si me estás escuchando, si me estás viendo por las redes sociales, esto que has escuchado es Raíces Hebreas, es volverse a la senda antigua, es creer la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y nunca el Nuevo Testamento va a chocar y se va a ir en contra del Antiguo, porque el Nuevo Testamento, ¿okay?, simplemente es una confirmación de las leyes establecidas por el Señor. En ningún momento los apóstoles escribieron en contra de las leyes del Señor, en contra de la ley de Moisés. Nunca hicieron eso, pero nos pusieron una venda. El cristianismo, sin querer, por ignorancia, nos enseñó muchas cosas equivocadas. Yo misma las enseñé, porque llevo pastoreando 40 años, hermano. Y en estos últimos 3 años, cuando el Señor me revela, me trae revelación al estudiar Raíces Hebreas, yo tuve que decirle a la congregación, tenemos que desaprender y aprender lo nuevo que Dios tiene para nosotros. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Tienes que cambiar tu mente, porque tu mente es un odre viejo que no puede resistir esta revelación. Y la revelación es sencilla, hermano, bien sencilla. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y mañana. Su pacto es un pacto eterno. El altar tiene que estar encendido constantemente, y mucho más en estos tiempos. Dios te bendiga, que esta administración logre romper muchas fortalezas mentales y tú entiendas que el Señor te está llamando a una relación mucho más profunda con Él. Así que vamos a orar en el nombre de Mashiach para que puedas recibir esta revelación. Eterno Adonai, poderoso Rey, soberano amo del universo, estamos ante tu Ruach HaKodesh, estamos en tu presencia, y lo único que te pedimos, Señor, es que
pongas en nuestro corazón la revelación. Trae revelación de tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Sepáranos, apártanos, capacítanos para esta revelación y que podamos nosotros servirte en este último mover de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana sábado en nuestro servicio de Hagdalah. Hagdalah quiere decir cierre del sábado. El Shabbat es el viernes, se abre el Shabbat, se abre el día de reposo, el sábado, y el sábado por la noche, como a las 7, hacemos el cierre del Shabbat, que es Hagdalah. Dios te bendiga y nos vemos pronto.